Bienvenidos nuevamente a nuestra serie sobre los atributos de Dios. En el video anterior hablamos sobre el amor de Dios, un amor inmenso y eterno. Hoy vamos a centrarnos en otro de los atributos de Dios, su justicia. La justicia de Dios es un tema profundo y poderoso, y entenderla nos ayuda a comprender mejor cómo Él actúa en el mundo y en nuestras vidas. Así que si estás listo, acompáñame mientras exploramos el carácter justo de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios se refiere a su naturaleza perfecta de hacer lo correcto en todo momento. Dios es un juez justo, y todo lo que Él hace está marcado por la rectitud y la equidad. Salmo 89:14 nos dice: Justicia y derecho son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de ti. Esto nos muestra que la justicia de Dios no está separada de su amor y misericordia, sino que está acompañada por ellas. La justicia de Dios es imparcial. A diferencia de los seres humanos que a veces somos influenciados por nuestras emociones o prejuicios, Dios siempre actúa con equidad, sin favoritismos. Él nunca falla en juzgar con rectitud. Romanos 2:11 dice: porque ante Dios no hay acepción de personas. Esto significa que para Dios todos somos iguales, y su justicia es perfecta y justa para todos. La justicia de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos ver la justicia de Dios de manera muy clara. Cuando Dios estableció la ley para el pueblo de Israel, lo hizo con el propósito de que vivieran en justicia y en santidad. La ley de Dios no era solo una lista de reglas, sino un reflejo de su carácter justo. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Dios juzgaba a las naciones por su pecado y por la injusticia. En el caso de Sodoma y Gomorra, Dios no solo vio el pecado de la inmoralidad, sino también la injusticia hacia los débiles y marginados. Pero, aún en medio de su juicio, Dios mostró su misericordia, como lo vemos con Lot y su familia. La justicia de Dios siempre está balanceada con su misericordia. La justicia de Dios en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos cómo la justicia de Dios se cumple en la persona de Jesucristo. Jesús vino a la tierra para restaurar lo que había sido dañado por el pecado. A través de su muerte en la cruz, Jesús tomó sobre sí el castigo que merecíamos, lo que permitió que la justicia de Dios fuera satisfecha, mientras que al mismo tiempo Él extendía su misericordia hacia nosotros. En 2 Corintios 5:21, el apóstol Pablo escribe: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Aquí vemos cómo en la cruz Jesús asumió nuestra culpabilidad para que pudiéramos ser declarados justos ante Dios. La justicia de Dios se cumple en Cristo, y todos los que creen en Él pueden ser justificados, no por sus propios méritos, sino por la obra perfecta de Jesús. ¿Cómo vivimos bajo la justicia de Dios? Como hijos de Dios, la justicia de Él no solo afecta nuestra relación con Él, sino también nuestra vida diaria. Estamos llamados a vivir con integridad, a ser justos en nuestras acciones y a tratar a los demás con equidad. La justicia de Dios también implica que debemos luchar por la justicia en el mundo. Como cristianos no podemos ignorar el sufrimiento de los injustamente tratados o aquellos que están oprimidos. Isaías 1:17 nos dice: Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, corregid al opresor, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Esta es una llamada a vivir en justicia, reflejando el carácter de Dios en nuestro comportamiento diario, luchando por la verdad y la equidad en todas nuestras relaciones. La justicia de Dios es un atributo fundamental de su carácter. Dios siempre actúa con justicia perfecta, sin fallar, sin prejuicios. Él es un juez justo que no ignora el pecado, pero también es un Dios lleno de misericordia, que ofrece perdón a través de su Hijo Jesucristo. Como creyentes, estamos llamados a reflejar esta justicia en nuestras vidas, buscando siempre el bien, la equidad y el amor hacia los demás. Al final, la justicia de Dios nos recuerda que debemos vivir con integridad y luchar por los que no tienen voz, pero también nos da consuelo, sabiendo que en su juicio perfecto,
Dios hará todas las cosas nuevas y traerá justicia eterna en su tiempo. Quiero finalizar con una oración para pedirle a Dios que nos ayude a vivir según su justicia. Padre Celestial, te agradecemos porque tú eres un Dios justo, que nunca falla en hacer lo correcto. Gracias porque a través de Jesús, tu justicia fue satisfecha y al mismo tiempo nos ofreciste misericordia. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu justicia, buscando siempre el bien y la equidad para los demás. Te pedimos que nos des sabiduría para luchar por la justicia en este mundo como tú lo haces. Que nuestra vida refleje tu carácter. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda, aunque el mundo esté lleno de injusticias, podemos confiar en que Dios tiene el control y que al final su justicia prevalecerá. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, te invito a compartirlo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir profundizando en la palabra de Dios y en quién es Él. Te invito a deleitarte de las siguientes imágenes mientras meditas sobre lo que hemos compartido, la justicia de Dios. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los atributos de Dios. Hasta entonces, que la paz y la justicia del Señor te acompañen siempre. Dios te bendice.